¿Es por la infidelidad de la esposa que los hijos no son de su esposo? La historia de hoy con una trama similar. Disfruta viéndolo. Por favor, no confíe en los kits de ascendencia para las pruebas de paternidad. Si desea confirmar la paternidad de su hijo, hágase una prueba de paternidad adecuada en un laboratorio médico local. Las pruebas de ascendencia no son precisas y nunca deben usarse para determinar la paternidad. En mi caso, generó preocupaciones que llevaron a una prueba legítima de que mi vida ha dado un vuelco en las últimas semanas. Quiero brindar el mayor contexto posible para obtener el mejor consejo, pero no estoy listo para hablar de esto con mis amigos, padres o hermanos. Antecedentes: conocí a mi esposa en la escuela secundaria y nos casamos durante la universidad. Tenemos 5 hijos maravillosos juntos, de 33, 30, 28, 24 y 14 años. Independientemente de lo que esté a punto de compartir, los considero una verdadera bendición. Hasta hace un par de semanas, creía que teníamos un matrimonio perfecto. Éramos novios de secundaria, salíamos juntos, rara vez discutíamos, y sentí que estaba haciendo todo lo que un esposo amoroso debería hacer. No me refiero a pintarme como una esposa perfecta. He tenido largas horas de trabajo y es posible que no siempre haya estado allí cuando ella me necesitaba. Pero quiero enfatizar que nunca pensé que nuestro matrimonio estuviera en problemas. Ni siquiera sospeché que mi esposa fuera infiel. Ella siempre me ha apoyado y ha cuidado de nuestros hijos. Ahora, mi hija mayor recientemente se hizo una prueba de ascendencia y los resultados sugirieron fuertemente que yo no era su padre biológico. Ella compartió esto conmigo en privado, mostrándome los resultados, y pude ver lo molesta que estaba. Mi primera reacción fue asegurarle que, pase lo que pase, ella es mi hija y que siempre la amaré. En segundo lugar, decidimos hacernos una prueba oficial de paternidad porque las pruebas de ascendencia no son del todo confiables. Los resultados confirmaron que yo no soy su padre biológico. Esta noticia me devastó por completo. Me da vergüenza admitir que rompí a llorar frente a mi hija. Fue una combinación de descubrir la infidelidad de mi esposa y mi reacción emocional, lo que molestó profundamente a mi hija. Desearía haberlo mantenido unido por su bien, pero no pude. Después, reuní a mis otros hijos, excepto al más pequeño, para conversar. Quería entender el alcance de la infidelidad de mi esposa. Si fue algo único, tal vez podría superarlo, especialmente considerando cuánto tiempo hace que pudo haber sucedido. Sin embargo, no sentí que fuera apropiado involucrar a mi hijo menor, que todavía está en la escuela y es un adolescente. Compartí la situación con los otros 3 niños y les aseguré mi amor incondicional. Les dije que siempre seré su papá, pero que necesitaba saber cuánto tiempo había estado pasando esto. Su reacción fue increíblemente conmovedora. No les importaba el aspecto biológico, solo se molestaron al ver lo desconsolado que estaba. Su apoyo inquebrantable ha sido mi salvavidas en las últimas 2 semanas. Hicimos pruebas de paternidad para cada uno de los 3 niños. Sorprendentemente, ninguno de ellos resultó ser mis hijos biológicos y tienen 3 padres diferentes. Extrañamente, esta revelación empeoró aún más la situación. No fue solo una aventura en curso, fue múltiple. No puedo explicar por qué, pero lo hace sentir más devastador. Confronté a mi esposa por esto, esperando que confesara y buscara perdón. Sin embargo, ella ni confesó ni se lo tomó en serio. Ella afirmó que las pruebas deben tener fallas, las 4. Es difícil tomarse eso en serio. Seguí mencionándolo y ella lo descartó, cada vez más molesta conmigo. Incluso trató de hacerme sentir culpable, diciendo cosas como que hemos estado juntos desde la secundaria. ¿En serio no confías en mí? Pero ¿cómo puedo confiar en ella cuando la evidencia es tan abrumadora? Ahora que he explicado lo que sucedió, permítanme hacer algunas preguntas directas para pedirles consejo. 1. ¿Cómo puedo asegurarles a mis hijos que esto no cambia nada entre nosotros? Temo que mis crisis emocionales les hayan hecho dudar de esto, a pesar de mis reiteradas garantías. 2.
¿Cómo debo manejar a mi hija menor? Parece que nuestro matrimonio no tiene remedio y eventualmente tendré que decirle algo. No quiero que ella sepa la verdad hasta que sea mayor, pero tampoco quiero que mi esposa mienta y me pinte como el villano. 3. ¿Hay alguna forma de salvar mi matrimonio? He estado con mi esposa toda mi vida y es difícil imaginar una vida sin ella. Sé que la respuesta directa podría ser dejarla, pero tenemos 5 hijos juntos. Si hay alguna posibilidad de salvar nuestro matrimonio, quiero considerarlo seriamente. Basándome en los consejos de este hilo, he decidido seguir los siguientes pasos. Realice segundas pruebas solo para asegurarse de que no haya habido una confusión o error inusual. Confrontar a mi esposa con mis 4 hijos mayores presentes. Hable con mi hija menor sobre la situación y ofrézcale la opción de hacerse una prueba de paternidad, dejando que sea completamente su decisión. Busca terapia. Sin lugar a dudas, mi estado mental realmente ha ido disminuyendo en las últimas semanas y se lo debo a mis hijos para mantenerlo unido. Dependiendo de si mi esposa dice la verdad y cuál es su explicación, si la hay, no he descartado alguna forma de asesoramiento. Sin embargo, en este momento, creo que el divorcio es casi seguro a menos que ella cambie drásticamente su actitud. Póngase en contacto con un abogado y prepárese para el divorcio si se trata de eso. Una vez más, quiero expresar mi gratitud a todos ustedes por tomarse el tiempo para ofrecer su apoyo y asesoramiento para abordar algunas preguntas que han surgido. ¿Cómo sugirieron los resultados de ascendencia que yo no era su padre? Mi familia es totalmente de ascendencia irlandesa y no tenemos parientes fuera de Irlanda, excepto mi familia inmediata. Incluso tengo el estereotipado cabello rojo. Sin embargo, los resultados de ascendencia de mi hija no mostraron conexión con las Islas Británicas, Europa Occidental o Europa del Norte. Eso es lo que generó preocupación, aunque no es concluyente. De ahí las pruebas de paternidad. ¿Qué 2 hijos comparten el mismo padre? Mis 2 hijas mayores comparten el mismo padre. ¿Cómo concibió su esposa a sus hijos? Nuestra hija mayor no fue planeada mientras que todas las demás lo fueron. Concebimos cada vez varios meses después de intentarlo activamente. Nuestros primeros 3 hijos planeados fueron una decisión mutua, pero el menor fue el resultado del deseo de mi esposa de tener un hijo más a finales de los 30. Eventualmente, acepté y ella fue concebida varios meses después de que comenzamos a intentarlo. ¿Eres infértil? No lo sé. Nunca me he hecho una prueba de fertilidad. Sin embargo, el hecho de que ninguno de nuestros hijos planeados sea biológicamente mío me hace pensar que podría ser infértil. Me haré una prueba de fertilidad lo antes posible. Mis hijos y yo nos enfrentamos a su madre no mucho después. Fue una conversación dura. Parecía darse cuenta de que ya nadie le creía, y rompió a disculparse mucho, pero no quiso explicarse ni darme ningún cierre. Apenas hablamos durante las próximas semanas, y pensé que eventualmente podría abrirse y hablar conmigo. Pero eso no sucedió. Una noche llegué a casa con un descubrimiento desgarrador. Ella había tomado una dosis excesiva y terminó con su propia vida. Perdí al amor de mi vida y nunca sabré la verdad sobre sus acciones. Desearía poder retroceder en el tiempo y olvidarme de todo. Independientemente de sus errores, realmente quería resolver las cosas, y ahora estoy cargada de culpa por presionarla para que responda. La parte más dolorosa de toda esta terrible experiencia fue ver a mis hijos esforzándose tanto por apoyarme a pesar de perder a su madre. Así que tómese el tiempo para expresar su amor a su familia mientras aún pueda. Esa fue nuestra primera historia en este video. Escuchemos nuestra próxima historia, que no será menos interesante. Hace 10 años, mi ex esposa comenzó a ver a otro chico y me echó de mi propia casa. Nuestra relación no fue muy buena, pero me tomó completamente por sorpresa. Para empeorar las cosas, recibí una orden de protección que me prohibía regresar a casa o ver a mis hijos sin el permiso por escrito de mi esposa. Esta orden duró 90 días y me aplastó. Un miembro de la familia me presentó a un abogado duro que era increíblemente inteligente y directo.
Ella presentó una respuesta a la orden de protección, pero me advirtió que estos procesos legales llevan tiempo y que probablemente no nos presentaríamos ante un juez dentro del periodo de 90 días. Ella enfatizó que tenía que seguir la orden judicial al pie de la letra. Si hubiera alguna evidencia de que no la tenía, sería una batalla cuesta arriba cuando mi esposa trató de renovarla en solo un día. Mi ex necesitaba que cuidara de los niños. Me estaba quedando en casa de un amigo ya que no tenía a dónde ir. Así que acordamos que cuidaría a los niños en nuestra casa. Esperé cerca mientras esperaba un correo electrónico de ella. Ella me llamó y le recordó la orden judicial y que no vendría sin un permiso por escrito. Esto sucedió 2 veces más en la primera semana. Entonces le dije que no dejaría mi ubicación actual hasta que recibiera ese correo electrónico, que estaba a unos 20 minutos de distancia. Incluso le envié un mensaje de texto para recordárselo. Al día siguiente, una vez más no envió un permiso por escrito. Habíamos planeado que recogiera a los niños y los llevara a la escuela porque su escuela estaba cerca de mi lugar de trabajo. Sin embargo, debido a que no había recibido el permiso requerido, me quedé sin tiempo para llevar a los niños a la escuela y llegar a tiempo al trabajo. Ella me llamó furiosa cuando yo no estaba allí. Le recordé sobre la orden judicial y que no tenía tiempo. Terminó llegando significativamente tarde al trabajo ese día. Sin embargo, él no era dueño de la camioneta ni figuraba en el seguro para conducirla, así que insistí en que fuera incautada en Canadá. No podemos presentar cargos, pero estaba decidido a perseguir esto como robo y no dejarlo pasar ya que el tipo estaba fuera de la ciudad sin transporte. La policía terminó deteniéndolo, probablemente porque era más conveniente. Obtuve la información del patio donde confiscaron la camioneta. Como ambos teníamos el día libre al día siguiente, mi esposa y yo fuimos allí a recogerlo. Cuando llegamos, primero revisé si había daños externos, ya que parecía estar sentado más bajo de lo habitual. Afortunadamente, no hubo daños visibles en el exterior. Sin embargo, cuando revisé el interior, descubrí que estaba cargado con sujetadores y cables industriales, como los que se usan para la mitigación sísmica. Resulta que el novio había usado la camioneta de mi esposa para recoger materiales para su trabajo. Mi esposa inmediatamente se dio la vuelta y caminó hacia la oficina, y tuve que trotar para alcanzarla. Preguntó a la gente del patio quién tenía acceso a la camioneta. Explicaron que solo mi esposa y yo teníamos acceso porque tenían el único juego de llaves. Entendí a dónde iba con esto. Les dije que a nadie se le debería permitir acceder a la furgoneta excepto a nosotros. Di tip 35 como propina y me aseguraron que lo mantendrían seguro moviéndolo a un área cerrada dentro del patio. Luego volvimos a casa sin la furgoneta. Ni siquiera habíamos regresado a casa después del largo viaje en automóvil cuando recibí el primer mensaje de texto del novio sobre la recuperación del equipo de la camioneta. Le expliqué que habíamos dejado la camioneta en el lote incautado debido a los gastos en los que incurrimos, incluidos el remolque, las tarifas de incautación y el almacenamiento diario. Dejé en claro que él tenía que pagar estos costos por adelantado antes de que considerara liberar la camioneta. Se enojó mucho y juró que me reembolsaría, pero rechacé firmemente su oferta. En una hora, recibí una llamada de su jefe que necesitaba urgentemente el equipo para un trabajo urgente. Le informé al jefe que la camioneta había sido incautada y que no podría recuperarla hasta la semana siguiente. Reiteré que el pago tenía que hacerse por adelantado. El jefe comenzó a usar un lenguaje duro, pero le expliqué con calma que no había robado un vehículo para transportar su equipo. Cuando continuó siendo irrespetuoso, le dije que no toleraría el abuso y colgué. Luego lo bloqueé a él y a su compañía en todas las plataformas donde podían localizarme. Eso fue hace 3 semanas. Desde entonces, he logrado inventar excusas cada vez que el novio intentaba organizar la recogida de la furgoneta. A menudo era porque los niños necesitaban la camioneta y yo tenía que conducirlos. El jefe logró comunicarse conmigo varias veces usando diferentes números de teléfono y envió numerosos correos electrónicos que ignoré. Sin embargo,
respondí una vez para explicar que tanto mi esposa como yo necesitábamos unas 4 horas para el viaje de ida y vuelta y que el pago debía hacerse por adelantado. Los costos se habían sumado, incluidos 125 pesos por día por almacenamiento seguro, tarifas de remolque e incautación, etc. También quería que me reembolsaran el combustible que había usado el novio, así como nuestros gastos de viaje. Previamente habíamos acordado la tarifa estándar de 00.58 por km, y el jefe envió una transferencia electrónica para cubrir el costo total de nuestros viajes. A estas alturas, la camioneta había hecho un viaje y nuestro automóvil había hecho 2, por un total de casi 1.600. Así que finalmente, el viernes, todo se juntó. Mi esposa y yo fuimos a recoger la camioneta. Ya lo habíamos pagado por adelantado y estaba listo para ser liberado cuando agarré las llaves. Dejé una docena de cervezas en la oficina como gesto de buena voluntad. Luego fui a buscar la furgoneta. Sin embargo, no tenía intención de transportar el equipo del jefe y del novio. En cambio, arreglé que se almacenara en el patio con la misma tasa de almacenamiento que un vehículo. Lo descargué y me fui justo antes de que cerraran el patio durante el fin de semana. Poco después, recibí una llamada del novio preguntando cuándo podía venir con un camión de trabajo a recoger el equipo. Le expliqué que todavía estaba en el lote de confiscación, a casi 2 horas de distancia, y que la oficina solo estaría abierta los lunes a las 9 a.m. Solo había silencio al otro lado de la línea, así que colgué después de unos 10 segundos. A lo largo de toda esta terrible experiencia, he estado recibiendo actualizaciones ocasionales de mi ex, con quien ahora tengo una buena relación. Ella estaba furiosa con su novio y me dejó en claro que cualquier consecuencia era completamente culpa suya. Se las arregló para mantener su trabajo, pero no recibirá el próximo aumento salarial y no recibirá su bono de fin de año. Mi ex mencionó que su lugar de trabajo tenía una gran escasez de personal, por lo que no podían permitirse dejarlo ir. Sin embargo, tiene problemas tanto en casa como en el trabajo. No se ha dicho si enfrentará cargos penales por tomar la camioneta, pero eso depende de las autoridades legales y no estoy presentando una demanda civil. Esa fue nuestra segunda historia en este video. Escuchemos nuestra próxima historia, que será igual de emocionante. Hace 7 años, estaba casada con mi ex y para entonces ya llevábamos 6 años juntos. Pensé que nuestra relación era fantástica. Recientemente había recibido una buena herencia, así que usé el dinero para comprarnos un condominio en el que viviríamos, le compré un auto nuevo como muestra de agradecimiento por su apoyo inquebrantable a lo largo de los años e invertí el resto en comenzar mi propia empresa. Creía que estábamos profundamente enamorados y tuvimos innumerables discusiones sobre formar una familia porque ambos queríamos hijos. Un día, regresé a casa del trabajo y ella me hizo un gesto para que me uniera a ella en el sofá. Luego dejó caer una bomba. Ella estaba embarazada. Al principio, me alegré mucho por un breve momento, pero la realidad pronto me golpeó como una tonelada de ladrillos. La imposibilidad de que ella estuviera embarazada se me ocurrió porque las dos éramos mujeres cisgénero. Comencé a llorar, dándome cuenta de lo que esto significaba. Ella también comenzó a llorar y se disculpó, pero sugirió que tal vez este podría ser un giro positivo de los acontecimientos para nosotros. Incrédulamente, pregunté cómo podía ser esto algo bueno. Ella explicó que podría ser la oportunidad perfecta para que tengamos la familia con la que siempre habíamos soñado. Me faltaba la energía para discutir en ese momento, así que empaqué algunas cosas y le dije que necesitaba un tiempo para quedarme con mi prima unos días antes de volver a discutirlo. Fui un completo desastre durante esa semana en casa de mi primo. Cuando regresé, le dije que quería el divorcio. Empaqué el resto de mis pertenencias mientras ella suplicaba que no podía hacerlo sin mí y me acusaba de abandonar a nuestro hijo. Permanecí en silencio y no pude encontrar la fuerza para hacer nada más que empacar y marcharme. Durante el proceso de divorcio, le permití quedarse con el condominio, a pesar de que lo había comprado con mi herencia. También le transferí su auto, que estaba a mi nombre.
Ella exigió pensión alimenticia y, a pesar de no tener derecho a ella, acepté pagarla durante un año. También solicitó manutención infantil, pero esa solicitud fue denegada por razones obvias. Un año después, se finalizó el divorcio. Aproximadamente un mes antes de que terminara oficialmente el divorcio, conocí a otra mujer. No estaba segura de volver a tener citas, pero mis amigos me animaron a intentarlo. Las cosas progresaron lentamente entre nosotros, y eventualmente compartí mi pasado con ella. Ella expresó simpatía por mi situación. Tuvimos citas, compartimos besos y, de repente, ella dejó de responder a mis mensajes de texto y llamadas durante una semana. Estaba desconcertado y preocupado por lo que había sucedido. Más tarde apareció en mi puerta luciendo triste y soltó una bomba. Ella estaba embarazada. Al principio pensé, no otra vez, pero rápidamente aclaró que solo se había enterado unos días antes. Tuvo una cita con el médico que confirmó que tenía aproximadamente 16 semanas de embarazo. Ella me aseguró que no había hecho trampa ya que solo nos conocíamos desde hacía 3 meses. Ella reconoció que esta situación podría ser un desafío para mí, expresó su genuino cariño por mí y entendió que si yo no quería tener nada que ver con ella, entonces se fue. Al final, no pude decidirme a dejarla ir y decidimos quedarnos juntos. Al principio fue un poco confuso, pero logramos superarlo. Ahora mi empresa ha estado prosperando durante años. Compramos una casa, nos casamos. Bienvenidos, 2 niños más, tienen un perro y un gato, y nuestras familias se adoran mutuamente. Sin embargo, el sábado pasado reapareció mi ex. Estábamos en una reunión familiar del lado de mi esposa cuando inesperadamente apareció en la casa de la tía de mi esposa. Ella quería exponerme como una persona terrible que la abandonó a ella y a su hijo para comenzar una nueva familia con otra persona. Ella me acusó de dejarlo sin nada y de no pagar la manutención infantil atrasada, y así sucesivamente. Aparentemente, se hizo amiga de la esposa del primo de mi esposa. Durante una reunión de la PTA, ella compartió mi historia y decidieron confrontarme durante la reunión familiar, con la intención de revelar evidencia de mis supuestas fechorías a todos. Mi esposa trató de defenderme, pero su tía, la mamá del primo, nos silenció abruptamente y nos echó con dureza, amenazando con avergonzarme públicamente y arruinar mi empresa. Salimos de la reunión conmocionados y mi esposa estaba decidida a hacer la guerra si alguien se atrevía a calumniarme. El domingo por la mañana, el papá de mi esposa, el hermano de la tía, llamó para hablar sobre los mensajes de texto y de voz que habían estado recibiendo. No habían asistido a la reunión. Nos reunimos para almorzar y explicamos todo lo sucedido. Pero se disculparon por no decir nada antes. De todos modos, no estamos tan cerca. Son parientes extendidos. Otros inicialmente le creyeron a mi ex porque tenía pruebas. Pero después de mostrarles mis documentos, se disculparon profusamente, dijeron que me apoyarían para demandarla y se ofrecieron a ser testigos, etc. Luego están aquellos que todavía le creen a mi ex, como mi prima, la esposa de mi prima, la tía y algunas otras personas cercanas a ellos. Me acusaron de falsificar documentos. Mi cuñado, que es cercano a mi primo, no ha dicho nada sobre la situación. Él no parece estar de su lado, pero tampoco ha admitido que estaba equivocado. Él solo se queda en silencio. Solicité una orden de restricción. La temporal fue denegada, pero hay una audiencia programada. La semana pasada tuve una reunión con uno de mis mayores clientes. Nos conocemos profesionalmente desde hace mucho tiempo. No somos amigos, pero él sabía que pasé por un divorcio hace años. Cuando llegó a la recepción, lo saludé y comencé a acompañarlo a la reunión. Pero él me detuvo y me dijo que alguien había ido a su oficina y le había dicho que había abandonado a un niño. Preguntó si era verdad. Le dije que era falso, le di un resumen rápido e incluso me ofrecía mostrarle mis papeles de divorcio. Dijo que no era necesario, que confiaba en mi palabra y se ofreció a ayudarme si lo necesitaba en el futuro. Continuamos con nuestra reunión.
Estaba molesto porque ella había ido tras mis asuntos. Pero entonces sucedió algo peor. Mi abogado ha estado trabajando en una carta de cese y desistimiento y yo estaba debatiendo si demandarla o esperar la carta. Luego, el sábado, sucedió algo. Llevé a mis hijos al centro comercial a comprar algunas cosas de verano. Las clases escolares terminaron, pero su escuela todavía tiene algunas actividades y hay un gran evento el próximo fin de semana. Necesitábamos comprar algunas cosas para eso y otras cosas. Dejamos a mi esposa en casa para que se relajara, ya que cada vez le resulta más difícil. Cuando regresamos, les entregué a los niños algunas bolsas y les dije que entraran porque mamá les tenía un bocadillo. Dije que me encargaría del resto. Hice algunos viajes dentro y fuera de la casa. Cuando casi termino de descargar el baúl, escuché a alguien decir mami. Me di la vuelta y vi a una niña pequeña parada allí. Estaba confundido y la chica parecía asustada. Entonces vi a mi ex acercándose y ella le dijo a la chica, sí, esa era quien se suponía que debía ser. La chica permaneció en silencio durante el resto del intercambio, pero mi ex comenzó a gritarme. Estoy parafraseando aquí, pero así fue básicamente la conversación. Mi ex expresó incredulidad de que no quisiera estar en la vida de su hija, enfatizando que ella era una niña increíble e inocente que no había hecho nada malo. Ella me acusó de abandonarla por una persona al azar que quedó embarazada y me hizo responsable del niño. Dije que ella trató de hacer eso. Mi ex negó ser una persona aleatoria, alegando que era diferente. Señalé la diferencia real, afirmando que la mujer en cuestión no me había engañado y que yo había elegido ser responsable del niño sin ninguna coacción. Mi ex argumentó que no era justo cuestionar cómo podía traer a otros niños a nuestra casa sin priorizar a nuestra hija. Rechacé sus argumentos y le pedí que se fuera. Ella continuó acusándome de no pensar en nuestra hija, señalando las disparidades en la educación de nuestros hijos. Respondí llamándola irrazonable y diciéndole que se fuera, amenazando con llamar a la policía. Ella cuestionó la probabilidad de que lo hiciera y me instó a ser razonable. En ese momento, mi esposa salió de la casa anunciando que ya había llamado a la policía, aconsejando a mi ex que se fuera antes de que llegaran y pidiéndome que entrara. Agarré las 2 últimas bolsas y entré. A través de la ventana, vi a mi ex agarrando a la niña por el brazo con bastante brusquedad y arrastrándola hasta su auto. Luego se fue y ahora estoy realmente preocupado por la chica. Apareció la policía. Hablamos con ellos y les mostramos imágenes de nuestras cámaras, incluidas imágenes de mi automóvil. Solicité una orden de restricción temporal nuevamente y fue aprobada, así que eso es bueno por ahora. Le dije a mi abogado que se olvidara de la carta de cese y desistimiento. La estoy demandando. Puedo confirmar que ella ya no vive en el condominio. No estoy seguro de qué le pasó o dónde vive ahora, pero ya veremos. Han pasado unas semanas. Mi ex no ha vuelto a aparecer en mi puerta desde la última vez, gracias al universo. Sin embargo, ella apareció en mi oficina buscándome el lunes pasado, pero yo no estaba allí. Ahora trabajo principalmente desde casa para ayudar a mi esposa que está en reposo en cama debido a complicaciones del embarazo. Fui a la oficina el jueves y cuando me iba a ir a casa, la hermana de mi ex me estaba esperando. Solíamos ser cercanos, pero cortamos el contacto cuando ocurrió la infidelidad, según el consejo de mi terapeuta. De todos modos, ella dijo que había estado viniendo durante unos días esperando afuera con la esperanza de verme porque necesitaba hablar conmigo sobre algo importante. Así que fuimos a un café cercano y ella me contó lo que mi ex ha estado haciendo desde el divorcio. Ella vendió el condominio aproximadamente 1.5 años después de finalizar el divorcio y se mudó a una casa alquilada, me dijo. Mi ex dijo que era una forma rápida de ganar dinero para comprar todas las cosas que un niño necesitaría. A medida que pasaba el tiempo, su familia notó comportamientos más extraños de lo normal en ella. No entraré en demasiados detalles o estaríamos aquí por un tiempo, pero esencialmente le diagnosticaron trastorno bipolar hace unos 2 años y recibió tratamiento por un tiempo, pero luego dejó de hacerlo.
Hablé con mi abogado y él dijo que esto hace que las cosas sean un poco complicadas, ya que ella podría defenderse sin culpabilidad por demencia. Sin embargo, el hecho de que ella haya estado rechazando el tratamiento por un tiempo ayudaría a mi caso. La hermana dijo que lamentaba cómo estaba actuando mi ex y que me ayudaría con lo que necesitara para el caso. Todavía está cerca de su hermana para tratar de mitigar sus episodios por el bien de su sobrina. Le pregunté por qué los servicios de protección infantil no se han involucrado y ella dijo que sus padres están tratando de evitar que eso suceda. No podía quedarme más. Tenía que llegar a casa antes de que mi cuñada tuviera que irse. Así que intercambiamos números y nos pondremos en contacto si es necesario. Eso es todo por ahora. Tengo la audiencia para la orden de restricción permanente esta semana, así que espero que salga bien. La hermana mencionó que mi ex dejó escapar que no está segura de quién es el padre biológico porque se acostó con 4 personas diferentes, 3 hombres, cuando el niño fue concebido. Cuando supe esto, me sentí aún más estúpido de que ella solo estuviera durmiendo y no tuviera idea. La más joven de nuestro grupo se sintió excluida, siempre atrapada en la misma pequeña habitación todo el tiempo, y decidió salir antes de lo esperado. Combinado con el comienzo de la nueva estadía en la escuela, siento que me vendría bien una larga siesta, pero afortunadamente a todos les está yendo muy bien ahora. Ahora sobre mi ex. Los niveles de ansiedad con los que estaba lidiando estaban por las nubes en ese entonces. Todavía están bastante altos, pero al menos puedo respirar. Básicamente hubo silencio durante unas 2 semanas y luego recibí una llamada diciendo que intentó cobrar un cheque falso a mi nombre. No tengo idea de cómo encontró mi banco, pero al igual que los documentos de la clínica de fertilidad, el cheque obviamente era falso y no engañó al empleado. La arrestaron de inmediato. Actualmente está en un centro psiquiátrico recibiendo tratamiento. No estoy seguro de cuánto tiempo estará allí, pero una vez que salga, irá a juicio por fraude con cheques. Y por lo que he oído, no se ve bien para ella. Por otro lado, sus padres saben que planeaba demandarla y que tengo evidencia de otro delito de falsificación que cometió. Me rogaron que no siguiera adelante, ya que eso probablemente significaría una sentencia más larga para su hija. Tal vez sea una elección impopular, pero hice un trato con ellos. Se asegurarán de que todas las personas a las que mintió sobre mí sepan la verdad. No quiero lidiar con esto en este momento, así que acepté. Hasta ahora está funcionando. En cuanto a la chica, estoy feliz de decir que está con la cuñada de mi ex en este momento. No entraré en todos los detalles, pero parece que no hay forma de que mi ex la recupere en el futuro. Aunque en realidad no es asunto mío, le hago saber a la cuñada de mi ex que si sus padres intentan atrapar a la niña, la ayudaré con eso. Mi esposa y yo también nos estamos distanciando de mi suegra. Resulta que mi ex hacerse amigo de la prima fue solo una coincidencia y ambos decidieron usarlo a su favor. La prima y la tía usaron las mentiras de mi ex para vengarse de mí, alegando que trabajan más duro que yo para ganar menos dinero que yo y que no es justo. ¿Qué piensas de nuestras historias de hoy? En mi opinión, la última historia fue la más interesante y poco habitual. Tuvo algunos momentos en los que valió la pena pensar. ¿Qué opinas? Escribe en los comentarios hasta nuevos videos.